el día de hoy. Estaríamos reprogramando para las próximas sesiones. Le pido las disculpas del caso y también en nombre de la doctora Sabi Mauricio, que es la directora de escuela de la Universidad Norbert Wiener. Eh, es posible que ese webinar lo posterguemos para las próximas fechas, pero igual yo voy a hacer una pequeña presentación y esperemos que la colega se recupere lo más pronto posible y pueda acompañarnos en los temas de la especialidad, porque ella es una persona muy capacitada en los temas de lactarios y bancos de leche. Entonces, es muy importante en el curso de nutrición neonatal, que ya hablaremos a más detalle. Bien, voy a hablar el día de hoy de un tema que a mí particularmente me fascina y sé que a muchos de ustedes también, que es manejo nutricional de prematuro al alta. Es un tema súper interesante, pero también hay un vacío en el conocimiento. Si bien es cierto, se tiene conceptos básicos en cómo atender o cómo evaluar o hacer el proceso de atención nutricional en en un neonato y sobre todo en un prematuro, es mucho más difícil poder realizarlo en en un neonato que es no solamente prematuro, sino que tiene muy bajo peso al nacer. La cosa se complica más, ¿no? Y sobre todo no solamente hay un vacío ahí, ¿no? En cómo poder atenderlo a nivel intrahospitalario, sino cómo voy a hacer un abordaje al momento del alta. Entonces tenemos algunas deficiencias en cuanto a ello y les quiero mostrar un poquito de mi experiencia que creo que me ha funcionado a lo largo de estos años y me gustaría también luego ir conversando con ustedes. Igual están activados los micros y también está el chat, pueden hacer sus preguntas, pero las voy a ir contestando algunas dentro de la charla y otras las dejaré al final si considero que de repente hay alguna duda que no permita avanzar los conceptos que quiero dejar totalmente claros el día de hoy. Bueno, a manera de agenda, vamos a ver primero cuál es la situación del prematuro, ¿no? ¿Qué vemos acá en el prematuro? ¿Qué vemos en las unidades de cuidados intensivos neonatales y unidades de cuidados intermedios en los diferentes hospitales, llámese la maternidad, llámese el Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Santa Rosa, ¿no? Y también en los otros hospitales que también son institutos de salud del niño, como en este caso, muchos hospitales de nivel 3.1 y 3.2 cuentan con este servicio. También mencionarles en qué condiciones va a presentar el alta o qué condiciones tiene que tener este neonato al momento del alta y algunas recomendaciones durante la posalta. Bien, este es un tema controversial porque siempre nos preguntamos, ¿todos los prematuros en realidad deben cumplir un ritmo de aumento de peso, de longitud y perímetro cefálico? Muchos dirán, todos tienen que ganar esos 20, esos 25 gramos por día que nos indica. Algunos tienen que ganar más, otros tienen que ganar menos, como es esto. También existe este ritmo ideal. En realidad tiene que ser de esa manera, como nos enseñaron, ¿no? Diariamente, tenemos que evaluarlo de manera semanal. ¿Cómo deberíamos evaluarlo? Existen estos estándares de referencia, porque no es lo mismo tener un neonato de 34 semanas que un neonato de 37 o uno a término, por ejemplo, de 38. Pero sobre todo, vamos a ver si estos bebitos prematuros, sobre todo aquellos que son pequeños para la edad gestacional, acá tengo algunas preguntas que interesantes, ya van soltándolas. Entonces, que en estos prematuros, pequeños para la edad gestacional, deberían demostrar este crecimiento recuperacional rápido al alta hospitalaria. ¿Qué beneficios o qué desventajas me generaría el hecho de que ganen peso demasiado pronto? Y sobre todo, también eh, un punto importante es qué alimento le tengo que dar. ¿Es realmente suficiente brindar lactancia materna de manera directa? Si es que lo tengo que complementar, si es que ese bebé ha estado en intrahospitalario con nutrición parenteral y luego estuvo con nutrición enteral y luego progresó a lactancia materna
extraída, ¿no? Por medio de la nutrición enteral. Entonces, ¿qué es lo que tiene que recibir este bebé? Que realmente utilizaba fortificantes. ¿Debo seguir con los fortificantes al momento del alta? Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Lo que sí tenemos claro, porque esto en realidad es un tabú, es un tema muy controversial, lo que sí está claro son los siguientes puntos, que el mayor determinante del desarrollo neuromotor, ¿no? Siempre nos vamos en la parte neurológica del recién nacido prematuro, está determinado eh, por encima de la patología. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tenemos que tener en cuenta que ese recién nacido nació con una determinada edad gestacional, con un determinado peso, sino que, o una determinada patología, sino tener en cuenta que el mayor determinante de ese desarrollo neuromotor es justamente el peso, pero en relación con la edad gestacional. ¿Ok? Hay que también tener en cuenta que hay otros determinantes que son sumamente relevantes, que es justamente el problema que puede desencadenar el recién nacido que se hace adulto. Y es que si este pequeño, si hemos visto que el peso es importantísimo y que también es importante el desarrollo neuromotor, tenemos que tener en cuenta también que si el bebé gana peso demasiado rápido, puedo generar que ese neonato inicialmente, que cuando esté en etapa adulta pueda tener enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Entonces, vemos un problema bastante serio, porque si nace un bebito macrosómico por encima de 4 kilos, pero si nace un bebito que es pequeño para la edad gestacional, en ambos tengo problemas bastante serios. Y es que en ambos tengo que ver que no ganen peso de manera rápida. Yo quiero que mi pequeño para la edad gestacional, y llámese pequeño para la edad gestacional, aquel que está por debajo del percentil 10, que gane adecuadamente, que no se dispare tampoco, porque puedo generar estos problemas en etapa adulta, como las enfermedades crónicas no transmisibles. El macrosómico ya puede tener problemas ya en etapa adulta, pero sobre todo se ha visto que los pequeños peleas gestacional, el hecho de que ganen demasiado rápido, está condicionado con esto. Pero también estoy muy preocupada en que el desarrollo neuromotor depende mucho de la patología y también de cómo se va desarrollando el bebé, en cuanto también al crecimiento y al peso. Entonces, eso sabemos. El crecimiento postnatal es importante, no solamente para el desarrollo neuromotor, sino también en el efecto que me genera en etapa adulta. Entonces, tiene que haber un punto justo, ¿no? O sea, estamos hablando definitivamente, yo quiero desarrollo neuromotor y quiero que estas enfermedades crónicas no transmisibles no aumenten en el tiempo. Pero también estoy hablando de un tema de peso. Entonces, quiero que el paciente aumente, en este caso el neonato, aumente peso, pero que esto no me genere enfermedades crónicas no transmisibles y sobre todo que el desarrollo neuromotor, sumado a la patología, ¿no? No me genere tanto riesgo, ¿ok? Y por lo tanto, este aumento de peso tiene que ser de una manera exitosa o gradual. Entonces, es poner en la balanza, ¿no? Ambos son importantes, el peso me es importante, pero también el desarrollo neuromotor es importante. ¿Por qué? Porque acá hablamos de programación metabólica, ¿no? Inclusive intraútero, estos problemas se pueden ver. Se pueden ver que si tenemos un paciente que es RCU, retardo de crecimiento intrauterino, ya estoy generando un cambio en su programación metabólica porque posiblemente este sea un adulto con enfermedades crónicas no transmisibles, según la hipótesis de Barker. Pero también es importante el crecimiento postnatal y ahí nosotros también estaríamos trabajando, no solamente intraútero, sino en el crecimiento postnatal. Entonces, ¿qué se sabe ya en macrosomía en cuanto a pequeño para la edad gestacional? Ojo, pequeño por debajo del percentil 10, tenemos al muy bajo peso al nacer, el que es menor de kilo y medio, y tenemos el bajo peso al nacer, que es menos de 2,500. Y el macrosómico por encima de 4 kilos, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta, pequeño para la edad gestacional no significa que sea muy bajo peso, significa que esté por debajo del percentil 10. ¿Ya? Entonces se ha visto que el peso elevado al nacer está asociado con el riesgo incrementado de obesidad. Eso ya lo sabemos, no es una hipótesis, ya es una teoría, y esto se debe a una serie de factores genéticos y también una programación temprana. Pero lo que sí se está viendo en la actualidad es que aquellos que son pequeños para la edad gestacional, o aquellos que tienen retardo de crecimiento intrauterino,
generalmente tienen un crecimiento tan rápido que aumenta el riesgo de adiposidad central, sobre todo en etapa temprana, y esto podría estar asociado con enfermedades crónicas no transmisibles en etapa adulta. Entonces, también hay algo muy importante que siempre se menciona, ¿no? En realidad, la lactancia materna adelgaza a nuestros recién nacidos, es así, si lo vemos desde el punto de vista de ganancia de peso, a nivel de crecimiento, ¿correcto? A nivel de peso, a nivel de longitud y a nivel de perímetro cefálico. ¿Es realmente que la lactancia materna desnutre a nuestros niños? Y la respuesta es que no. La respuesta es que generalmente los bebés que son alimentados con lactancia materna, con leche materna, tienen un adecuado crecimiento, ¿ya? Un adecuado crecimiento me refiero en general, ¿ok? Peso, longitud, perímetro cefálico. Y sí es cierto que generalmente a los 6 meses, ustedes saben que los requerimientos cambian y sobre todo va a haber una brecha en el sentido de que no solamente vamos a brindar lactancia materna, sino también alimentación complementaria. Entonces no es solamente la leche materna. Entonces no es que el Z-score disminuya, pero sí es evidente que al haber ya otros alimentos, ¿no? Como la alimentación complementaria, no solamente esa ganancia se va a depender al peso. Ojo, también es cierto que vemos aquí al cuarto mes, vemos como una tendencia, ¿no? Una curva media hacia abajo. Esta curva es normal. O sea, si nosotros vemos nuestras curvas de crecimiento, no están así siempre, ¿no? Hay una tendencia elevada, elevada, y luego el cuarto mes hay una curva, pero es una semiplana. Y muchas veces aquí lo que hace, sobre todo los padres, los primerizos, es empezar a dar fórmulas porque ven que el bebé no gana el peso que usualmente ellos pensaban que deberían ganar. Y es que hay que recordar que los primeros 3 meses el crecimiento es mayor, pues ese bebé puede ganar 750 gramos al mes, 800 o inclusive hasta 900. Y luego de los 3 meses a los 6 meses esa ganancia ya no es 750, sino ya 600. Entonces eso es muy importante. La leche materna no desnutre. ¿Ya? Lo que se ve, que sí es cierto, es que muchas veces la pregunta sería en cuestión si es que con fórmula los bebés ganan mayor peso de lo normal. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es la hipótesis de la ingesta elevada de proteínas. Y hay que recordar que muchas veces aquí empezamos a dar pues 4 gramos por kilo y no está mal, porque las recomendaciones señalan que le voy a dar la cantidad de proteínas de acuerdo con el peso. O sea, es decir, si tiene menos peso, si tengo un bebé, por ejemplo, que pese, a ver, 2.500, probablemente yo le estaría dando más o menos 3, pero si pesa kilo y medio, le estaría 3.5, y si pesa menos de un kilo, probablemente esté dando 4. Pero ¿cuál es el problema? El hecho de que doy muy poca cantidad de calorías con tanto de proteínas. Si yo tengo que dar, por ejemplo, 130 kilocalorías para un prematuro, si tengo que dar 130 kilocalorías por kilo, no le puedo dar con 4 gramos por kilo de proteínas, y eso estaría bien, porque hay una relación, hay una concordancia entre la cantidad de proteínas que doy y la cantidad de calorías. Eso se llama el famoso PE, la cantidad de gramos de proteínas que doy por cada 100 kilocalorías, que lo vamos a hablar en breve. Pero, ¿qué es lo que genero aquí? Que muchas veces vemos 3, 3.5 o 4, pero con calorías de 50, 60 y 70. Y ese sobreaporte elevado de proteína generaría que se active este factor de crecimiento de tipo insulina y sobre todo, ¿no? Insulina, y acordémonos que esta insulina es anabólico, lo que va a generar que el bebé gane peso, pero no solamente gane peso, sino gane grasa, porque incrementa la actividad adipogénica. Entonces vemos que ese bebé no gana peso en base a masa magra, sino gana peso en base a grasa. También tenemos que ver, no solamente todo es peso, sino es el desarrollo cerebral, ¿no? Y es que muchas veces nos preocupamos y la mamá es consciente de que su niño la mamá dice, caray, quiero que mi niño realmente salga de esto. Y, y bueno, todo es lo que toda mamá quisiera, ¿no? Pero también hay que ver que la patología es un determinante bastante claro en cuanto al desarrollo neurológico. Y a veces nos preocupamos mucho por un tema muy serio que es la hipoglicemia. Mientras más tiempo de hipoglicemia pase, no hay mayor daño cerebral. Recordemos que el cerebro puede sobrevivir sin oxígeno por periodos cortos estamos hablando de 5 minutos,
¿no? Entonces, por cada minuto que pasa, hay mayor daño cerebral. Y sobre todo esto nos debe preocupar desde el momento que nace, estamos hablando de más del 200% del crecimiento, ¿no? Se da en etapas bastante tempranas, ¿no? Inclusive estamos hablando de los primeros 6 meses, casi 260, ¿no? Y cerca al año estamos hablando de 200%. Entonces, realmente tenemos que ver esto. Y esto inclusive se puede extrapolar eh, durante la gestación, porque vemos que el incremento o la ganancia del perímetro, en este caso de la masa encefálica, es cada vez mayor, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, la vida fetal va a determinar la vida postnatal, pero también es, ¿qué estoy haciendo? Porque aquí no es que he perdido, ok, he perdido una oportunidad, probablemente sí, pero no voy a desaprovechar lo siguiente que viene. Entonces también hablamos mucho de los primeros 1000 días, ¿no? Esto de la gestación, ¿no? Al momento que durante la etapa neonatal, ¿no? Y todo el primer año de vida. Y es fundamental porque es un periodo crítico para el desarrollo cerebral y ocular, ¿no? No solamente neurológico, sino también el desarrollo ocular. Y hay muchos estudios, y son algunos estudios ya algo más antiguos, pero es importante tener presente que mucho se hablaba que el desarrollo neurológico no dependía de la dieta, pero en la actualidad se está viendo que sí influye. Quizás más influye la dieta en cuanto al peso. Se ha visto que el perímetro cefálico, que es el indicador que nosotros vemos para ver claramente si hay algún problema, ¿no? Microcefalia o macrocefalia que podría estar asociado con alguna patología, entonces nosotros medimos perímetro cefálico y se ha visto que una dieta adecuada en proteínas y energía podría estar relacionado con mejoras en cuanto al perímetro cefálico. Entonces, lo que tenemos que ver es que tengo a un recién nacido prematuro que mide tal cual como está en la figura. Entonces, ¿qué menciona el AAP, la Academia Americana de Pediatría? Dice, tengo este bebé, ya nació, ¿ok? Pero tengo que imitar el crecimiento como si estuviese intraútero. Tengo que lograr que gane ese peso, pero sobre todo mantener las concentraciones adecuadas en sangre y en tejidos. Yo tengo que proporcionar la cantidad de carbohidratos adecuados, no solamente calorías, sino también la cantidad adecuada de lípidos y la cantidad adecuada de proteínas, ¿no? Porque esto es fundamental. Ya acordémonos que conforme pasa la edad gestacional, el requerimiento va a ir, gramos por kilo, va a ir disminuyendo. Vamos a irlo viendo, no se preocupe. Entonces, yo tengo ese prematuro que está intrahospitalario, pero no todos los prematuros van a calzarlos en una misma bolsa, los puedo poner, ¿correcto? Entonces, de igual manera, no todos los prematuros con bajo peso voy a ponerlos en una bolsa. Voy a tratar de clasificarlos. Ok, tengo estos bajo peso, menos de 2,500, tengo estos muy bajo peso, menos de kilo y medio y tengo estos menos de 1 kilo, que son los extremo bajo peso, ¿correcto? Tengo 3 grupos, pero sobre todo tengo que ver de estos 3 grupos cuáles son PEG, pequeños para la edad gestacional, cuáles son AEG, adecuado para la edad gestacional, y cuáles son GEG, grande para la edad gestacional. Entonces, me preocuparía aquellos que estén con muy bajo peso, menos de kilo y medio, o aquellos que estén menos de 1 kilo, pero que sobre todo sean PEG, pequeño para la edad gestacional, estén por debajo del percentil 10. También me debo preocupar por la edad gestacional. ¿Por qué? No es lo mismo tener un prematuro tardío que estaría entre las 34, 35, 36 semanas en el borderline casi a término, que un prematuro moderado de 28, 34 o un prematuro severo, aquel que tiene menos de 28 semanas. Entonces, esto es muy importante hacer hincapié en esto, porque el manejo nutricional ya va a depender mucho de esto. Recordemos algo muy importante y qué bueno que tenía esta diapositiva, que era la siguiente, mencionar cómo son los depósitos disponibles en el feto y en el recién nacido. Por ejemplo, si yo tengo un bebito que nace a las 32 semanas, hago un corte por aquí, ya queda claro que es prematuro. Pero si vemos las barritas azules indican proteínas y las barritas en amarillo indican grasas. Entonces yo veo y digo, Indira, veo que a las 32, 34 semanas aumentan las proteínas. Y indudablemente aumentan las proteínas, pero si nos damos cuenta en las barras en amarilla, aumentan más las grasas. Entonces, si bien es cierto, podría duplicarse las proteínas,
¿no? Más o menos 1,7, yo podría decir que casi duplican o triplican las grasas. Entonces, si yo tengo un prematuro de 32 o 34 semanas, va a aumentar de peso, pero lo más probable es que aumente en base a masa grasa. Tengo un prematuro de 32 o 34 semanas, ¿tiene menos proteína? Por supuesto, pero sobre todo tiene menos depósitos de grasa. Más o menos es así. En el segundo trimestre, la segunda mitad del segundo trimestre es las proteínas, ¿ya? Y la tercera mitad de la tercera mitad del tercer trimestre básicamente son los lípidos. Todo el tercer trimestre, la primera mitad y la segunda. Entonces, las proteínas en el segundo y los lípidos en el tercero. Por eso es que es un poquito difícil que este bebé gane peso en función a masa magra. Es bastante difícil. Acá, si no me equivoco, se movió un poquito las barritas, pero hago mucho hincapié aquí. Y lo que quiero hacer notar aquí es algo muy importante. Tenemos acá en el eje de las X la edad gestacional, en el eje de las Y tenemos el peso. Lo que quiero hacer notar es el retorno de peso. Vemos aquí que el bebé pierde peso y lo recupera, ¿no? En las barritas, aquí en marrón, que indicaría un bebé más o menos 24 semanas. Acá tenemos en verde oscuro, de 26 semanas, pierde peso y lo recupera, ¿no? Verde claro, perdón, y en verde oscuro, ¿no? El bebé de 28 semanas que pierde peso y lo recupera. Entonces estamos hablando de una recuperación más o menos a la segunda semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el bebé pierde peso. Todos los bebés pierden peso, sí, los bebitos a término y los prematuros pierden peso, pero los prematuros pierden más peso, pueden perder el 12 hasta un 15%. Y el a término pierde menos, es correcto, pero sobre todo lo recupera más rápido, lo puede recuperar a la semana, mientras que el prematuro lo recupera a las 2 semanas, como estamos viendo ahí. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que pierda 12 o 15% o que lo recupere a las 2 semanas. El problema aquí que tenemos, sobre todo en nuestro país, es que nuestros bebitos no pierden ese 15, pierden 25, pierden 30 y no lo recuperan la semana 2 y no lo recuperan la semana 4. Ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Ya? Recordar también que si tenemos a un prematuro, tenemos un sistema inmune inmaduro. Este bebito es casi fijo que puede hacer problemas de sepsis neonatal por medio de gram positivas, gram negativas o cándida. Entonces es un problema bastante serio. Pero también otro problema también muy común es menos líquido surfactante, ¿no? Entonces los neumocitos de tipo 2 producen líquido surfactante, el 80% en el tercer trimestre. Si nace antes de tiempo, tiene menos líquido surfactante, es un paciente con distrés respiratorio, ¿no? Entonces estamos hablando de problemas tan serios y también porque como el bebito nace pequeño gestacional tiene menos depósitos, como hemos visto, menos depósitos, no solamente de proteínas y de lípidos, sino también menos depósitos de glucógeno. Y como ya no existe, hay un divorcio, en el sentido de que ya no existe esa comunicación eh, por medio de la placenta, hay una necesidad de dotarle de leche materna a ese bebito, tiene mayor riesgo de hipoglucemia. Entonces no controla temperatura, generalmente va a ir en una incubadora. La cosa la tengo complicado con el simple hecho de ser prematuro. Si a esto le sumamos el que tenga una cardiopatía, ¿no? O congénita, o ya no tenga un distrés respiratorio, sino una enfermedad llamada membrana hialina, ya la cosa se complica mucho más. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los gramos por kilo por día no es lo mismo gramos por día que gramos por kilo, ¿no? Si vemos aquí los gramos por kilo, 13, 14, 15, 16, 16, ¿qué quiere decir? Que conforme pase la edad gestacional, aumentan los gramos por kilo. Y esto es muy importante. Y aquí respondo una de la primera, inclusive la segunda pregunta que se planteó inicialmente. Por ejemplo, todos los bebitos tienen que ganar, como dice acá, 20 gramos por día, 25 gramos por día. Todos. No, no es lo mismo ganar 20 gramos por día, ¿ya? Que ganar 20 gramos por kilo por día. Un ejemplo, tengo un paciente, ¿no? Peso de ayer, 2 kilos, 2 kilos, peso ayer 2 kilos, peso de hoy, 2 kilos 20. Entonces ustedes me dirán, 2 kilos, 2 kilos 20, ha ganado 20 gramos, correcto, ha ganado 20 gramos por día, pero si lo vemos por kilo, ha ganado 20 gramos entre 2, ha ganado 10 gramos por kilo, ¿ok? Entonces, si yo tengo un bebito de 1 kilo,
el peso de ayer era 1 kilo y el peso de hoy era 1,20 kg, ese bebé también ha ganado 20 gramos por día. Pero si lo vemos por kilo, 20 gramos entre 1 kilo sería 20 gramos kilo. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo un bebito que ganó 20 gramos por kilo y tengo otro bebito que ganó 10 gramos por kilo. De ahí la diferencia. ¿Ya? También la longitud es muy importante, centímetros por semana, generalmente decimos que es 1, ¿no? 1 centímetro por semana y es la típica evaluación. También el perímetro cefálico, generalmente decimos más o menos 1 centímetro por semana y la circunferencia del brazo decimos medio centímetro por semana. Es un indicador muy importante. Entonces yo puedo evaluar inclusive intraútero cómo es la ganancia, cómo es la longitud y el perímetro cefálico. Ahora, esto de edad corregida es muy importante, sobre todo en bebitos que tienen, que son prematuros, ¿ya? Voy a hacer esta aclaración para luego ya ir terminando con algunos tópicos, ¿ok? Esto es muy importante. Si yo tengo a un recién nacido de 32 semanas, ¿ya? Por ejemplo, 32 semanas, pasan, quiero que me sigan, de repente, no sé si puedo poner un aquí, pero quiero que se entienda. Pero este siempre es un ejemplo que es muy importante que nosotros como nutricionistas debamos saber hallar la edad corregida, ¿ya? Tengo un bebé de 32 semanas, ¿ya? Y si pasan 4 semanas, ese bebé tendría 36, ¿verdad? Claro, 32 más 4, 36. Y si tiene, pasan otras 4 semanas, a ver, los leo en el chat, ¿qué dirían? 36 más 4. Claro, al nacer prematuro, bajo peso, edad gestacional, el desarrollo neuromotor. Sí, es que no todo es peso, ¿no? María Julia, no todo es peso, también es desarrollo neurológico, muy importante lo que señala. Neonatología, claro, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, ¿no? Y hay también observación, ¿no? Los bebitos que están en cunita, 40, ¿verdad? Entonces uno dirá 40, ¿ok? Pero si pasa aquí, ya, otras 4 semanas, uno diría, son 44, ya. Pero, tú consideras semanas, tú cuentas, corriges semanas hasta las 40 semanas, porque es la fecha probable de parto, el FPP, ¿ya? Si no, imagínense, uno diría, mi bebito tiene 44, 46, 1200, 1400 semanas, ya no, ¿verdad? Entonces, hasta las 40 semanas decimos que ahí hacemos el corte. Si nosotros vemos aquí, ¿ya? El tiempo de vida, una cosa es el tiempo de vida. El tiempo de vida, nosotros diríamos 4 semanas, es un mes, más otras 4 semanas, más otras 4 semanas serían 12 semanas que serían 3 meses. ¿Cuándo nació tu bebito? ¿Qué tiempo tiene? Ya nació hace 3 meses. Ok, pero por edad corregida, yo diría que tiene un mes. Recién nació. O sea, a partir de las 40 es como si hubiese vuelto a nacer. Y de las 40 lo que pase, ese es el tiempo que tiene. Si pasa un mes, tendrá un mes. Si pasó 2 meses, tendrá 2 meses. Si pasó un año, tendrá un año. Si pasó 2 años, tendrá 2 años. Pero una cosa es el tiempo de vida y otra cosa es la edad corregida. Entonces, hay una diferencia entre el tiempo de vida y la edad corregida, en este caso serían 2 meses, ¿verdad? Entonces, mi bebito, cuando me digan, mi bebito tiene 6 meses, tiempo de vida, te dicen, tiene 6 meses y tengo miedo que mi bebito no coma porque ya tiene 6 meses. En realidad, por edad corregida, ese bebito no tiene 6 meses. ¿Cuánto tiene, colega? ¿Están de acuerdo conmigo en que 4? Sí, ¿verdad? 4. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre 3 meses y 2 meses, entre 3 meses, que es el tiempo de vida, y un mes, que es la edad corregida, hay una diferencia de dos meses. Por lo tanto, el bebito, cuando tenga 6 meses como tiempo de vida, en realidad con edad corregida tiene 4 meses. Y la mamá lo sabe. Y la mamá te va a decir, mi bebito tiene, con edad corregida, tiene mi bebito 1 año, 2 meses, pero por edad corregida tiene 1 año. Y tú lo devalúas como si tuviese 1 año.
tú evalúas la edad corregida, ¿ya? Ok, entonces hay un tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo lo estoy evaluando? Porque el objetivo es esto, el día de hoy, es el post-alta. Hay un periodo de transición, que son los primeros 7 días, un periodo de crecimiento estable, que son los siguientes días, cuando el bebito ya empieza a ganar 15 gramos por kilo, ¿ok? La transición es cuando el bebito los primeros 7 días, cuando, sobre todo 7 días, inclusive puede ser hasta 14, donde el bebito pierde peso y lo empieza a recuperar. Crecimiento estable cuando gana este peso de 15 gramos kilo, y el post alta o catch up o crecimiento recuperacional rápido es cuando el bebito se va del alta hacia adelante, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Acá está. Pierde peso, lo recupera. Fase de transición, fase de crecimiento estable cuando gana estos 15 gramos por kilo, que están aquí, 15 gramos por kilo, y el post alta, ¿ok? Bien, muchas veces, el momento del alta, muchas veces, acá dice 36 semanas, la mayoría, no digo que tenga que ser así, pero la mayoría de recién nacidos se van con 36 semanas, se van de alta, y la mayoría se va con kilos 700, más o menos ahí. No se van con los 2 kilos, no se van con las 40 semanas, se van con 36 semanas, la gran mayoría. No digo que tenga que ser así. ¿De qué va a depender? Del agarre, de la lactancia materna, ¿ok? Entonces, estas son las estrategias que normalmente vemos a nivel intrahospitalario, ¿no? Que damos nutrición parenteral de manera precoz, damos nutrición enteral mínima, ¿ya? Y acá hago un poco de algunos puntos, doy algunas pinceladas, porque el tema de hoy es ver al alta, pero en el caso de la nutrición enteral mínima, lo que damos es trofismo, eso es probar tolerancia. Colocamos al pacientito una sonda orogástrica, no nasogástrica, sino orogástrica, y le pedimos a la mamá que se extraiga leche materna, o le enseño cómo hacerlo, se extrae leche materna, y esa leche materna se lo pasamos por una sonda orogástrica. Por eso que cuando escuchen vía oral, es nutrición enteral, sonda orogástrica. Como es orogástrica, le ponen vía oral, ¿ok? Entonces, nutrición enteral mínima es probar tolerancia. Generalmente las nutriciones enteral mínimas, los valores son pequeños, son menos de 20 cc por kilo. Eso es probar tolerancia. Un ejemplo, tú le estás dando a un paciente un cc cada 4 horas, por ejemplo, ¿no? Le estarías dando 1 por 6, 6 cc, ¿verdad? Pero el paciente pesa 1 kilo, 6 cc por kilo. Ah, ok, eso es nutrición enteral mínima. ¿Qué debo dar? Leche materna. ¿Qué debo dar? Fortificante. Esto es a nivel intrahospitalario. Intrahospitalario. ¿Ya? Entonces, ¿puedo utilizar la leche materna? ¿Puedo utilizar la fortificante? Sí, es lo que se debería utilizar sobre todo en el prematuro. ¿Ya? Entonces, ¿de cuándo podría yo utilizar, quizás ayudarme de alguna fórmula? Ya es otro cantar, porque lo mejor que puede haber son los fortificantes de leche materna, porque los fortificantes de leche materna no solamente te dan calorías, entonces de nada sirve que le agregues a la leche, le agregues módulo calórico, que le agregues aceite, porque los fortificantes no solamente te brindan calorías, sino también te brindan proteínas, te brindan calcio y te brindan vitamina A. Entonces, y también el riesgo de contaminación es alto cuando haces estos agregados, ¿no? Y también malogras el PE, esa relación proteínas-calorías que habíamos hablado. ¿Ya? Entonces, podría utilizar fórmulas especializadas, fórmulas para prematuros, sobre todo en polvo, podría ser para el momento del alta, pero siempre el bebé tiene que lactar directamente de la mamá y se puede dar, ¿no? En algunos casos, algunas tomas, dependiendo de cómo vaya la evolución del paciente, ¿no? Y manejar, lógicamente, dependiendo de la patología también, ¿no? Entonces, condiciones del alta cuando el paciente está ganando peso, ¿no? El paciente generalmente tiene este peso de 1,7 kilos y de 36 semanas, cuando está lactando, sobre todo de manera directa, lacta de manera directa, ¿ya? No puedo dar de alta al paciente con sonda, ¿no? Y sobre todo controla la temperatura corporal, ¿ya? Estas son unas condiciones al alta. Generalmente eso es lo que nos causa a veces que se alargue un poquito más y es que el bebé lacte directamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es el reto acá, según Chile, que estudió mucho el tema de, de recién nacidos con extremo bajo peso? Y es que tiene que haber una nutrición adecuada. Lo de las balanzas que les mostré, ¿no? O sea, tiene que haber un adecuado nutrición en cuanto a lograr ese crecimiento postnatal, pero sobre todo mejorar el desarrollo neurológico. Entonces, todo esto está relacionado con la nutrición adecuada. Quiero que se entienda que no solamente
que no solamente es el hecho de que la nutrición tenga que ver con el peso, porque nosotros no solamente vemos peso, también vemos desarrollo neurológico. Y si fuera el peso, cómo el peso también puede desencadenar una programación metabólica y puede llevar a un adulto a ser en futuro, un adulto con enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto lo que me llama mucho la atención es esto. Miren, tengo por ejemplo, tengo bebitos de 26 semanas, ¿ya? Que el 20% es P, pequeño paledaje gestacional, es P, es P. Entonces, uno dirá, pero Indira, o sea, nace siendo P, pero yo podría decir que el 80%, ¿no? Es adecuado para la gestacional, y es correcto, el 80% es adecuado. Pero ¿qué estamos haciendo? Al alta, estos P, que son pequeños, sigue siendo P, o sea, están por debajo del percentil 10. ¿Ya? Y esto que estaban adecuados, ahora están por debajo del percentil 10. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque al alta, después de 10 semanas, al alta se están viendo por debajo del percentil 10. ¿Qué estamos haciendo nosotros como nutricionistas? ¿Qué estamos haciendo los nutricionistas para cambiar esto? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que muchas veces es ver cuál es la condición de mi paciente al momento del alta, ¿no? La mayoría de prematuros, sobre todo aquellos que tienen menos de 32 semanas, o menos de kilo y medio, menos de 32 semanas, yo tengo que ver exactamente, sobre todo en ese grupito que me preocupa, menos de kilo y medio, menos de 32, claro, me preocupará más el de que tenga menos de un kilo, pero en línea general, menos de kilo y medio, menos de 32 semanas, tengo que ver si es AEG o PER, porque si está dentro del percentil, no me preocuparé tanto como aquellos que sean PEG realmente. Si al nacer son PEG, ¿no? ¿Ya? Ese paciente es probable, ¿no? Que se complique y esté por debajo del percentil 10 y al momento del alta esté por debajo del percentil 10, ¿no? Ahora, no quiero que sea así, pero también ha habido un grupo de pacientes que son adecuados, como ven acá, y al momento del alta, ¿no? Se vuelven pequeños para la edad gestacional. Mejor dicho, la palabra es por debajo del percentil 10. Recordar que este término AEG y P se utiliza al momento que nace, ¿ya? Y luego en la evolución puedo decir que es por debajo del percentil 10. ¿Ya? Entonces lo que vimos, el 80% que era adecuado, ahora solamente al momento del alta, lo que son adecuados son 20%. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y los que eran pequeños, que eran el 20%, ahora se vuelve el 80%, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, en pocas palabras. Entonces, los estudios que señalan, ¿no? Los estudios, ¿qué estamos haciendo nosotros y qué la mayoría que señalan? Se menciona que la mayoría de los bebés, no al momento del alta, no a las 36 semanas o ese kilo 700 que habíamos mencionado, sino que se habla que a los 2 años y medio estos bebés siguen por debajo del percentil. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la preocupación. ¿Ya? Entonces, ese crecimiento postnatal, ¿no? Post-alta, perdón, crítico para el crecimiento programado. En realidad, sí, el primer año de vida es importantísimo. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, intrahospitalario se llevó mal, salió del alta por debajo del percentil 10, voy a ponerlo al día, voy a llevarlo a una fase de engorde y le doy mayor cantidad de calorías o le doy mayor cantidad de proteínas, y eso tampoco es la idea. Miren, por ejemplo, intrahospitalario es así, ¿no? 20 gramos por kilo. La palabra en realidad es 15 gramos, ¿no? Decimos 15 gramos por kilo. Puede ser 15, puede ser 12, puede ser 17, puede ir a 20. No más de 20 gramos por kilo. La longitud 0,8, 1,1 centímetro por semana. Perímetro cefálico un tanto menos, 0,6, 0,8. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que señalan ya al momento del alta? Porque estamos hablando de fase de transición, pierde peso, lo recupera, fase de crecimiento estable. En fase de crecimiento estable yo veo esto, 15 gramos por día. Pero en la fase ya de post-alta, generalmente los bebitos ganan un poquito menos de 25 gramos por día, un poquito menos de 1 centímetro por semana en longitud, más o menos 0,5 centímetros por semana. Eso es lo que normalmente es. ¿Ya? El problema está en que empiezan esos niños a ganar un poquito más y no es tan mal. El prematuro tiene la tendencia a ganar un poco más. El problema está cuando empiezan a ganar 40 gramos por día. Ahí sí estaría. ¿Ya? Entonces, eso es para mostrarles, miren cómo va, ¿no? La mayoría de bebitos nacen
siendo adecuados para la edad gestacional, uno lo evoluciona, se va al alta con menos del percentil 10 y a la consulta siguen por debajo del percentil 10. Entonces, también en casa no estamos dando las suficientes recomendaciones para que estos bebés tengan un crecimiento adecuado, pero sobre todo un desarrollo neurológico aceptable. Entonces, esto no es solamente me permite evaluar hasta las 50 semanas, no va ahí, sino que yo puedo evaluar a estos recién nacidos por edad corregida hasta los 2 años de vida. ¿Ya? Entonces, puede tener ese bebé 24 meses de edad corregida, así es. Si tú lo evalúas tanto peso, tanto longitud como perímetro cefálico en una misma tabla. ¿Ya? Entonces, estas tablas de edad corregida son importantísimos y si tengo un recién nacido, ya al momento del alta yo tengo que trabajar con esto. Si tengo un prematuro que se fue de alta, ¿no? En la semana 36 puedo utilizar esta tabla. Esta tabla ya es la famosa tabla de Fenton, que se utiliza a nivel hospitalario. ¿Ya? Esta también es la tabla esta es la tabla de la OMS, que no se ve hasta las 50 semanas, sino hasta los 2 años de vida. Intrahospitalaria, vimos esa que pierde peso y lo recupera, esa es la tabla de Dancis, que se utiliza día por día, día por día. Acá lo evaluamos semana por semana. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de cómo debería ser el crecimiento, ya hemos respondido a la pregunta 1, 2 y 3, y ahora vamos a pasar con las estrategias. Las estrategias son claras, ¿no? Compensar esas deficiencias nutricionales, lograr ese crecimiento recuperacional rápido, promover la masa corporal magra y aumentar la densidad mineral ósea. Y este es un tema muy importante. ¿Ya? A veces alguien me dijo, Indira, pero si yo a la leche materna le agrego aceite y le agrego proteínas, ¿no? Y la enriquezco, ya, bueno, ya, la intención no es mala, pero no debo hacerlo esto por el riesgo de contaminación. Pero hay que tener en cuenta que estos fortificantes, ¿no? También te brindan, pues, calcio. Y uno dirá, pero los fortificantes no me los voy a llevar a la casa. La respuesta es que tienes razón, no te lo vas a llevar a la casa, pero sí hay que dar suplementación de calcio. Estos bebés tienen que estar suplementados con hierro y calcio por lo menos hasta el año de vida. ¿Ya? Y mejor ver el tema del neurodesarrollo, que va muy de la mano, no muy de la mano, sobre todo con la medición del perímetro cefálico. ¿Y qué mencionan los estudios de Lucas, por ejemplo, los estudios de Lucas que trabajan con Ns bastante grandes, en bebitos que son alimentados con sonda, pero con leche materna, se ha visto que tienen puntuaciones más altas, ¿no? En la escala de WIS, que es la escala de inteligencia que se mide para estos pequeños, ¿ya? Y también está muy relacionado, ¿no? Que el crecimiento en las unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Intermedios, ¿no? Intermedios, se afecta el neurodesarrollo y el crecimiento a futuro si es que no doy la leche materna. Entonces, es importante la leche materna intrahospitalaria. De repente no lo voy a dar de manera directa, de repente va a ser con sonda, de repente va a ser con vasito, de repente va a ser con perrito. Perritos son los que nos daban ¿no? Los jarabes, ¿no? Porque decimos perrito, será con jeringa, pero es importante la lactancia materna. Y intrahospitalaria es importante que le demos los fortificantes de leche materna por todos los beneficios que les mencioné. ¿No? Pero sobre todo para el neurodesarrollo destacamos los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo visual y auditivo. Muchas veces me dijeron, Indira, ¿por qué las fórmulas no tienen estos triglicéridos de cadena media que sí son importantes para la parte digestiva, para pasar los procesos digestivos? Y la palabra es que sí, está bien lo que mencionan, pero es importante que en los bebés existan los famosos PUFA. Estos ácidos grasos de cadena larga que son importantes para el desarrollo neurológico. Entonces, la mayoría no solamente recién nacidos, sino eh, pediátricos, sobre todo lactantes, va a ser importante este tipo de suplementación, ¿no? Que lo da la leche materna, ¿no? Bueno, la fórmula transicional versus la fórmula estándar, ¿no? Eh, Podríamos cambiar, pero ¿de qué depende? Muchos me dicen, Indira, me queda claro que en el hospital se manejaron leche materna con fortificantes. Ok. Me queda claro que ese bebé estuvo con nutrición parenteral, luego estuvo con nutrición enteral, con leche materna, ¿ok? Y con fortificante, perfecto. Y luego va a estar lactando de manera directa y al alta se va posiblemente con lactancia materna directa y posiblemente con fórmula para prematuros, posiblemente.
¿Ya? Posiblemente 5 veces leche materna, posiblemente 3 veces fórmula, va a depender de una serie de criterios. Pero ¿cuál es el criterio más importante para ver si le doy realmente, sigo el paciente con fórmula o para prematuro o simplemente ya no le doy fórmula y le doy únicamente leche materna? Es esto, ¿no? ¿Cómo es a los 9 meses o cómo es a los 6 meses o cómo es a los 18 meses o cómo es a los 2 años? Si la curva de crecimiento, si ese bebito prematuro ya llegó al percentil 10, al noveno mes, la recomendación, no es tanto que yo lo diga, la recomendación es que ese bebito ya no esté con fórmula para prematuro. ¿Ya? Esas son las recomendaciones. Si es que realmente demora un poco más y es al año, pues al año dejará la fórmula prematura. Si es que es a los 18 meses o a los 24 meses, ahí dejan. Entonces, los estudios señalan que si yo doy o hago una transición, va a depender si es que ya llegó o no llegó al percentil 10 en cuanto a los perímetros de peso, longitud. ¿Ya? El perímetro cefálico se ha visto que tiene mejores resultados. ¿Ya? En conclusión, ¿cuáles son las necesidades nutricionales de estos prematuros? Es que a pesar que la mayoría, ¿no?, de los recién nacidos con muy bajo peso al nacer, menos de kilo y medio, han llegado a una velocidad de crecimiento, ¿no?, intraútero. Al momento del alta, la mayoría están por debajo del percentil 10. O sea, han ganado peso, por eso se les ha dado de alta, ¿no? Han ganado peso, han ido bien, pero a pesar de ello, se están yendo por debajo del percentil 10. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las necesidades realmente se están cubriendo, ¿ya? Esa sería la pregunta. ¿Y cuáles son las necesidades, mejor dicho? Se debe asumir que la recuperación al post-alta es muy diferente. Y hay algo que siempre me dicen, Indira, a mí me agobian cuando vienen a vendernos estas fórmulas y nos dicen de 22 kilocalorías por onza, 24 kilocalorías por onza, no entiendo ni una papa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender aquí? Que la leche materna te da 20 kilocalorías por onza. ¿Ya? O sea que en 30 centímetros cúbicos hay 20 calorías. ¿Y cuánto requiere mi bebito? Al momento intrahospitalaria requeriría 24 kilocalorías por onza. Eso es lo que requiere. Con eso no te estoy diciendo que deba darle fórmula. Eso quiere decir que si tú a la leche materna la fortificas, le estarías dando 24 kilocalorías por onza. ¿Ok? Y al momento del alta, ¿cuál es la recomendación? Acá dice 22 kilocalorías por onza. 22. No dice 20 como la leche materna, pero tampoco dice 24 como intrahospitalaria. Tengo que darle 22. ¿Ya? Entonces, generalmente se puede trabajar esos 22 de la manera como les voy a indicar, ¿no? Pero ¿qué sí le tengo que dar? Le tienes que dar hierro, le tienes que dar calcio, suplementar las vitaminas liposolubles, ¿ya? Que son importantísimas. ¿Ya? Ojo, si no suplemento con calcio, hay algo muy común que es la osteopenia del prematuro. ¿Cómo proveer la suplementación nutricional al prematuro al momento del alta? Es otra de las preocupaciones que vimos y es una de las preguntas que estaban en la diapositiva 2, ¿no? El prematuro alimentado con fórmula, debe ser enriquecida, ¿no? ¿Ok? Sí, pues, en realidad, si tú tienes un prematuro, ¿ya? Y si le tienes que dar fórmula, pues que sea fórmula para prematuro, si es que le tienes que dar fórmula, al momento del alta, me refiero. ¿Ya? Y que al momento tienes que tener en cuenta que muchas veces tiene que ser la alimentación de tipo mixta. Ojo, mixta significa leche materna con fórmula. Nuestros amigos nutricionistas que ven adultos, mixta para ellos nutrición enteral parenteral, pero para nosotros mixta significa leche materna más fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fórmula no es todo, será el 30% y el 70% será la leche materna. Más o menos así. ¿De qué depende? Si llega al percentil 10 o no llega. Pero aparte de que si llega al percentil 10 y rechazo la fórmula, yo tengo que seguir con mi suplementación. ¿Ya? Entonces, tengo 4 casos aquí. Tengo los recién nacidos, que son pequeños, vale, prematuros, y que son adecuados para la edad gestacional, pero también tengo a estos bebitos que al ser adecuados para la edad gestacional, siguen siendo adecuados en etapa adulta, pero también tengo aquellos que son adecuados al nacer, pero que se han vuelto con retardo extrauterino, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo los adecuados que siguen siendo adecuados, ¿no? O sea, entre el percentil 10 y 90, pero tengo aquellos que nacieron adecuados para la edad gestacional, pero que al momento del alta están dentro
por debajo del percentil 10. Pero también tengo aquellos que son PEG, pequeños para edad gestacional, y que al alta siguen siendo PEG, es decir, que están por debajo del percentil 10, pero tengo un grupo que son PEG al nacer, pero al alta están adecuados para la edad gestacional. Entonces, no en todos los casos tengo que tratarlos de la misma manera, ¿ok? Entonces, quizás, ¿no? Quizás el caso que yo les dije, el prematuro, este pequeño, ¿no? Pequeño para la edad gestacional y que al alta sigue siendo PEC, probablemente ese paciente se esté con leche materna directa más fórmula para prematuro. Quizás requiera una mayor cantidad de fórmula para prematuro, eso es lo que se tendría que ver, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen, no? La mayoría de entidades menciona que aquellos que son adecuados para la edad gestacional a la alta deberían ser alimentados solamente con leche materna, ¿ya? Y si son alimentados con fórmula, bueno, al menos que tengan los pufos, porque estoy pensando en desarrollo neurológico más que en peso, ¿ok? Pero sí debo que seguir con la suplementación. Pero si este nació P, ¿no? Y, y al alta está por debajo del percentil 10, acuérdense que la palabra P se utiliza al momento del nacimiento. Pero si está por debajo del percentil 10 al alta, a ellos sí, debería yo darle, la leche materna debería ser fortificada, ¿no? Y si le tengo que dar algún tipo de fórmula, de preferencia que sea, como yo les dije, fórmula para prematuros, ¿ya? Aquí no era necesario decir fórmula para prematuros y enriquecida, pero casi de preferencia que sea una fórmula para prematuros, ¿ya? Y aparte, lógicamente, sus vitaminas y minerales, ¿no? Como suplementación, ¿no? Bien, otro punto que recomiendan es que si el recién nacido es dado de alta por debajo del percentil 10, debe alimentarse, como yo les dije, leche materna, más suplementación de nutrientes, más una fórmula, ¿no? Hasta 9 o 12 meses post alta, dependiendo cómo vaya la evolución, ¿no? Acá mencionan, sí, 9 o 12 meses. Yo no soy tan estricta, o sea, podría ser 9 meses, podría ser un año, podría ser año y medio. Y no determina si es que llega al percentil 10. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que las fórmulas, las, las transiciones por la que sufre la leche materna, ¿no? Sea calostro, sea transición o leche madura, vemos cómo existen variaciones a lo largo del tiempo, pero también tenemos que la leche de la mamá que ha tenido un bebito prematuro tiene mayor aporte de calorías en 100 mililitros, nos vemos 72 sobre 67 de la término, y tiene mayor cantidad de proteínas también. Y esto es muy importante porque cuando nosotros fortificamos la leche del prematuro, tenemos que ver que no tenemos que calcular con 67 kilocalorías, sino con 72 kilocalorías puesto, que es un bebé prematuro. Y en cuanto a proteínas, también tendría que considerarlo con 1.2, puesto que es ¿ya? Pero cuando ya se llega a igualar, la pregunta es, y mira, ¿cuándo la leche materna de la término se iguala con la del prematuro? Y la respuesta es que es a la sexta semana. A la sexta semana se iguala. Y si yo tengo un bebé que ya tiene mes y medio, por más corregido que lo haya hecho, pero ya tiene tiempo de vida, un mes y medio, ese bebito ya su leche ya no va a ser igual, va a ser igual a la de la término, pero ya no va a ser de esta manera 72, sino que ya empezaría a utilizar 67 kilocalorías en 100 y 0,9 en 100. ¿Ya? Ahora, también acá es algo muy importante mencionar, y esta es una de las últimas diapositivas, es que ¿a quién fortifico, no? La respuesta es, primero, ¿a quién? ¿Ya? Y la respuesta está aquí, ¿no? Al menor de kilo y medio. ¿Ya? ¿Ok? O al menor de 32 semanas. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuándo, no? Porque yo puedo tener un bebito que esté con nutrición enteral mínima, un CC cada 4 horas. Le estoy dando un CC cada 4 horas, no voy a fortificar eso, un centímetro cúbico. Es imposible, ¿no? Claro, cuando la vía oral sea 100 cc por kilo. Y acá hago mucho énfasis porque acá dice 100. En la práctica, colegas, utilizamos 80 cc por kilo. O sea, iniciamos un poquito más temprano. La teoría dice 100, pero por ejemplo, si nosotros tenemos, cuando, vamos a poner acá, tengo un bebito que recibe 10 cc cada 3 horas, ¿ya? Entonces sería 10 por 8, 80 cc. Pero como pesa un kilo, 80 cc por kilo, ¿ya? Ahí le iniciamos nutrición enteral, fortificante, perdón. ¿Ok? Entonces ya vimos a quién.
ya vimos cuándo, y también tenemos que ver el cuánto, ¿no? El cuánto también es muy importante, y el cuánto se responde aquí. Al 2% decimos muchas veces, 2% significa 2 gramos en 100. Si 2% es 2 gramos en 100, sería 1 gramo en 50, ¿ya? ¿Y por qué lo saco en 1 gramo? Porque el blister pesa 1 gramo. El blister pesa 1 gramo. Y también hay el 4%. ¿Qué significa 4%? 4 gramos en 100. 1 gramo sería en 25 de leche materna. Entonces voy a utilizar en 50 de leche materna, le voy a agregar todo el blister, o en 25 de leche materna le voy a agregar todo el blister. Definitivamente al 4% le estaría dando mayor concentración. Y veamos aquí, si yo, por ejemplo, en 150 mililitros de leche materna, yo tengo 100 calorías, al 100 kilocalorías, cuando yo lo fortifico al 2% ya tendría 115, pero si lo fortifico al 4% tengo 120. El 100 es bastante, le estoy dando más calorías. Y a proteínas también. Si normalmente 150 yo le estaría dando 1.3 gramos, pues si lo fortifico le estaría dando 2.7 o casi 2.9 de lo que normalmente me da. Entonces no solamente aumento de manera considerable las calorías, sino que aumento de manera considerable las proteínas. Gracias a esto cubro lo que realmente requieren, ¿no? ¿Ok? Y también aquí el aporte de calcio también es importante, ¿no? Y miren, no, el valor. Prácticamente al 4% ya cubriría mi requerimiento. Pero como no le voy a dar estos fortificantes, sino que estos fortificantes están en el momento entre el alta, prácticamente, intrahospitalario y el alta, entonces yo digo, ¿cómo llevo esto? Por eso es importante tener en cuenta que yo debo suplementar con calcio. De todas maneras tengo que fortificar, ¿sí? Intrahospitalaria ya lo tengo claro, leche materna más fortificante, y al momento del alta es leche materna más esta fórmula, que es transicional. No es que siempre va a ser con leche con fórmula el paciente. Y sobre todo tiene que brindarse la alimentación complementaria con edad corregida. Si el bebito tiene un tiempo de vida de 6 meses, pero en realidad la edad corregida es 4, pues esperaré cuando el bebito tenga un tiempo de vida de 8 meses, que en realidad es una edad corregida de 6. ¿Ya? Ahí las recomendaciones, y algo muy importante, que es, esto ya lo mencioné, es esto, ¿no? El famoso PE, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que si, por ejemplo, yo doy de 2.5 hasta 3.6 gramos de proteína, 2.5 a 3.6 gramos de proteína por kilo, eh, esto es en 100 kilocalorías por kilo, ¿ya? Esto siempre lo tengo que tener en cuenta. Si al paciente, por ejemplo, le doy, le quiero dar 3.5, uno dice, le quiero dar 3.5 gramos por kilo de proteína. Ya. ¿En cuánto le estás dando? Por ejemplo, le estoy dando en 120. Ok, en 120. 120. Okay. En 120. No, esto sería en 100 kilocalorías, ¿cuánto sería? 3.5 por 100 entre 120, ¿no? Si me ayudan, sería genial. Sería 2.9, ¿no? El P sería 2.9, entonces le estoy dando 2.9 gramos por kilo de proteína por cada 100 kilocalorías y cumple el P que está aquí, de 2.5 hasta 3.6, ¿ya? Entonces eso es muy importante también tenerlo presente, ¿ok? Entonces es también importante tener presente que cada gramo de proteínas que nosotros brindemos, ¿no? Eso pueda significar un aumento en 8.2, que es 8.2 en la escala de IQ que había mencionado, ¿no? Todo esto es. Las fórmulas de seguimiento, ¿no? Para el prematuro, estamos hablando de seguimiento para el prematuro, tiene todo esto, ¿no? Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Lo es todo? No. Lo importante es la leche materna más esto. ¿Ya? ¿Acaso este es un artículo que me pareció bastante interesante, donde habla de cómo sería, cómo te brinda la leche materna, cómo te da la fórmula para prematuro, lo que te da el estándar y lo que realmente te debe dar las calorías al momento del alta. Entonces, ¿cómo se logra esto al momento del alta? ¿Ya? Si te das cuenta que la leche materna te da 20 kilocalorías por onza, las fórmulas para prematuro te dan la mayoría 24 y al momento del alta tú tienes 22, entonces generalmente se ha visto
que esto es lo que, estas son las recomendaciones. ¿Y cómo logro esto con la leche materna? Es que en la mayoría de casos se está viendo que es 30%, ¿no? Fórmula y 70% lactancia materna. Depende de muchos factores, como yo les dije, ¿no? Y los estudios son bastante claros, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, acá se menciona en los pequeños con bajo peso al nacer, ya en estos pequeñitos con broncodisplasia, displasia broncopulmonar, ¿ya? Se ha visto cómo ha sido su alimentación, la fórmula estándar versus una fórmula para prematuro, y se han visto que los que tenían una fórmula, por ejemplo, para prematuro, tuvieron unos mejores resultados en cuanto a longitud y el perímetro cefálico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo es peso, ¿no? Y también al momento del alta, cómo han salido los valores neurodesarrollo y se puede ver, ¿no? Al momento, este B significa al momento del nacimiento, D al momento del alta, ¿no? Y luego del posalta, y se han visto que estos valores en cuanto a desarrollo neurológico cada vez han ido incrementándose a lo largo del tiempo en estos pacientes que recibieron fórmula, ¿no? Perdón, que recibieron leche materna. Y esto es lo que yo les dije, ¿no? 70% con 33% para lograr estas 22 kilocalorías por hora. Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que utilizar fórmulas enriquecidas? Sí. ¿Ok? Para compensar esos déficits nutricionales, sí. Pero también tiene que depender mucho de la historia clínica, de cómo es la ganancia de peso. Porque de repente esta fórmula es suficiente que sea enriquecida y no necesariamente una fórmula para prematuros, o de repente solamente necesito lactancia materna. Pero sobre todo tengo que ver la salud ósea. El hecho que no le dé fórmula y que sea solamente o únicamente lactancia materna directa, yo tengo que suplementar con calcio. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Y sobre todo, estos bebitos tienen que estar monitorizados. ¿Ya? Bueno, esto es lo que ya también les mencioné, ¿no? Mucha evidencia no es suficiente sobre el suplementar con grasas, ¿no? La leche materna. No hay una evidencia suficiente, ¿no? Si vemos costo-beneficio, riesgo de contaminación con brindar esto, bueno, se los dejo a que te dé cada uno, pero los estudios de Cochrane señalan que en realidad no se debería hacer, ¿no? Agregar carbohidratos a la leche materna podría ser útil y seguro, bueno, la evidencia señala que no, a ver, no existe evidencia suficiente, mejor dicho, debería ser reevaluado, posiblemente sí, pero el riesgo de contaminación es bastante alto, ¿no? Si lo vemos como costo-beneficio, no sería lo ideal, ¿no? Y tenemos acá, ¿no? Un bebito que está con sondita, una sondita orogástrica, y está recibiendo por jeringa. Y también es importante el impacto que tiene, ¿no? Sobre el brindar, ¿no? Los estudios mencionan sobre el brindar el alta en un paciente con sonda orogástrica. ¿Por qué? Porque muchas veces estos bebitos tienen riesgo de contaminación, que se infecten, entonces a veces queremos que rápidamente se vayan. Pero hasta ahora los estudios de Cochrane señalan que no existe suficiente evidencia respecto al beneficio del alta precoz. Succión no nutritiva, el famoso dedo guante, que es el colocarse un guante y el hacer esta estimulación para que el bebito, lógicamente, tenga una mejor succión, un mejor agarre y por lo tanto se beneficie en cuanto a la lactancia materna. Ya respondimos esto. Todos los prematuros deben cumplir con un ritmo de aumento de peso. Tienen que cumplir con un ritmo, sí, pero no todos no deben cumplir exactamente el ritmo de 20 gramos por día. ¿No? Se conoce el ritmo ideal. Generalmente estábamos hablando, ¿no? De estos 15 gramos por kilo por día, ¿ya? Intrahospitalario, y posthospitalario generalmente estábamos hablando de cerca de estos 25 gramos por día. ¿Existen estándares de referencia? Sí, existen evaluaciones del recién nacido a prematuro, inclusive hasta los 2 años de vida. ¿Qué tan rápido deberían mostrar este catch-up? En realidad es muy variado. En algunos casos se ven a los 9 meses, en otros casos se ven a los 12 meses, y en otros casos a los 18 meses o a los 2 años. ¿Qué dar de alimento de recién nacido después de la alta? Lactancia materna directa. La suplementación con estos micronutrientes, pero sobre todo también es el hecho de utilizar una leche, una fórmula enriquecida con PUFA o que sea fórmula para prematuro, va a depender de las condiciones que ya hemos hablado, ¿no?
Conclusiones, debe promocionarse el uso de lactancia materna intrahospitalaria. Sí es. Debe realizarse el monitoreo nutricional de prematuro en el momento del alta también. No solamente le dejo lactancia materna, vete con tu fórmula y adiós, sino tengo que estar monitorizando, tengo que utilizar esa guía que les mencioné, incluso hasta los 2 años de vida, la tabla de Fenton, ver cómo es la evolución de peso, longitud y perímetro cefálico, y sobre todo en la alimentación al momento del alta debo utilizar leche materna enriquecida, ¿no? Como yo les decía, o también fórmula de seguimiento, y no las usuales fórmulas estándar, sobre todo en los bebitos que están por debajo del percentil 10. En los que podrían estar dentro del rango de adecuado y se fueron de alta de forma adecuado de peso, en ellos sí podría yo pensar en eso. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda. Alguno más escrito de manera interna, pero bueno, acá tengo. La lactancia materna da al bebé lo que necesita, si es prematuro recibirá más grasa y proteínas y otros nutrientes. La leche materna no es que no sea buena, ¿no? Pero las recomendaciones al momento de que se va del alta no son iguales a la que está intrahospitalaria. Ya las recomendaciones intrahospitalarias son más calóricas, ya si le damos un número, más o menos 130 kilocalorías, ¿ya? Es más de proteínas también, podría estar entre 3,5, 4, ¿ya? Y el momento el alta ya no son 24 kilocalorías por onza, sino ya son 22 kilocalorías por onza, más o menos 120 de calorías, más o menos 3 gramos por kilo de proteínas, ¿no? Más o menos. Entonces, intrahospitalaria requiere más, ¿ya? Y la leche materna, en realidad, sí va a recibir más grasa. Acuérdense porque el bebito que nace prematuro, ya hemos visto que los depósitos disponibles en el neonato es en base a grasa conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Entonces sí, definitivamente va a aumentar en base a masa grasa, pero tenemos que ver ese ajuste del famoso PE, esa cantidad de proteínas que damos por cada 100 kilocalorías para obtener un mejor resultado, obtener un eco, por así decirlo, ¿no? Mejores resultados en cuanto a peso, longitud y perímetro cefálico. ¿Ya? Pero sin olvidar los micronutrientes, ¿ok? Aquí es muy importante. ¿Qué fórmula le des? Si le das con pufa o le das fórmula para prematuro, va a depender de cómo está yendo la evolución, si es que llega al percentil 10 o no. Pero los micronutrientes sí o sí le tengo que dar. ¿Ya? No aumentar demasiado las grasas. A veces seguimos, es importante la grasa y aumentamos las grasas, y hemos visto también la hipótesis de las ingestas altas en grasas y cómo está relacionado con adiposidad. Al elevar la proteína, ¿hay una buena tolerancia? Muy buena pregunta. La mayoría de estudios señalan esto, que si el bebito tiene menos peso, le tengo que dar más proteínas, y es correcto. Vamos a encontrar estudios que señalen 4,5. Personalmente yo no he dado hasta más de 4. Yo he dado 4 y hasta ahí me he quedado. Pero generalmente va a depender mucho de la patología y sobre todo más me preocuparía el peso. Entonces, posiblemente si tengo un bebito de 1,6 kilos, no me atrevería a darles 4, ¿no? 4 kilos, 4 gramos por kilo generalmente lo estaría dando en pequeños que tengan menos de un kilo. Mm, otra pregunta. Me hacen una pregunta sobre el mamá canguro. Bueno, el hecho de recibir eh, de esa manera, hay ciertos criterios también, ¿no? Generalmente ese bebito ya debería regular temperaturas, ¿no? A ver, los estudios cada vez son más alentadores en el sentido de que eh, por teoría se decía de que el bebito debe regular temperatura para poner al pecho de la madre, ¿no? Y si cangurea, no necesariamente se esté alimentando, sino es ese contacto piel a piel que es muy importante, ¿no? Pero sí es cierto, cuando uno fortalece ese vínculo, también se ha visto que tempranamente voy a tener una lactancia más exitosa, es cierto. ¿Ya? Pero el bebé no está lactando. Pero tiene que regular temperatura. Es un poco difícil que yo saque un bebito de 800 gramos que no regule en temperatura, que está con hipoglicemia y lo ponga al pecho de la mamá. Pero también se señala que el pecho de la mamá es caliente, ¿no? Entonces, también se ha visto que pueda tener algunos beneficios, ¿no? Antes se decía, claramente decía, casi que llega al 1,5 kilos, 1,2 kilos, pero ya se están viendo bebitos que cangurean mucho más temprano.
al elevar la proteína hay buena tolerancia a nivel renal. Ah, bueno, a nivel renal ya la cosa es un poquito más complicada, porque lo que nosotros llamamos la capacidad del glomérulo para filtrar esas proteínas está deficiente, ¿ya? Eh, generalmente el recién nacido filtra menos, ¿ya? Si nosotros nuestro tasa de filtrado glomerular generalmente decimos que es 100, 110, 125, en estos pequeños vas a encontrar 40, 60, ¿no? Y luego a los 2 años ya casi tenemos una tasa de filtrado glomerular como un adulto, ya, estamos en nonato. Pero sí, es cierto que tiene que haber una adecuada cantidad. Se ha visto que ha habido si tienes un adecuado PE con adecuada cantidad de calorías, no va a haber ese problema. El problema está cuando tú das 60 calorías con 4 gramos por kilo de proteína. Ya, con tristeza, entonces no fármacos. Si el consumo de fármacos de la madre que ya dio a luz puede afectar. Mire, lo que sí, algo que sí es muy importante tener en cuenta es de que hay fármacos que sí pasan digamos, a la leche materna. ¿Ya? Y son algunos fármacos que se utilizan, algunos ansiolíticos, fármacos que se utilizan anticonvulsivantes y citostáticos que se utilizan para el tratamiento de pacientes con cáncer, por ejemplo. Eso sí, definitivamente tengo que evitarlos si voy a dar de lactar, entonces simplemente en esos momentos no, pero más creo que la pregunta va por los antibióticos y los antibióticos no contraindica el hecho de que la madre esté con antibióticos evitar la lactancia materna. Estimada Magíster Indira, Creo si que ya podemos terminamos. continuar con la presentación del programa para que conozcan un poco más sobre el programa y de ahí continuamos con las preguntas, por favor. Sí, creo que igual ya terminé, pero igual la pueden escribir por medio del chat y vamos a empezar con la presentación. ¿Me confirman si se puede Ah, no, esta es mi presentación. Ah, ya. ¿Me confirman si se puede visualizar? ¿Quieres que pase el video, Francesca? Creo que seguimos con la número 2 para poder avanzar con la PPT. Muchas gracias. Ah, con el video, con el siguiente. Ah, ya, Ujú. ok, listo. A ver, vamos a ver. Bueno, en líneas generales le vamos a hablar sobre el programa que tenemos, que es de la segunda especialidad en nutrición pediátrica, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. ¿Ya? Si nos da algo de tiempo, pasamos el video, pero básicamente la escuela de posgrado está potenciado por la Universidad Arizona State University. Cuenta con 14 años de experiencia formando profesionales de alto nivel, líderes íntegros y competentes en las diferentes áreas del conocimiento y ofrece una propuesta educativa integral con programas de posgrado entre maestrías, diplomados y programas de especialización y segundas especialidades como es la que estamos ofreciendo en estos momentos, todos ellos diseñados para brindarles las herramientas y habilidades necesarias para sobresalir en el mundo laboral. Bien, sobre los reconocimientos, lo va a mencionar luego Francesca. Yo me voy a pasar a esta parte que es las fortalezas. Es que tenemos el respaldo de ser una universidad que cuenta con más de 26 años de experiencia, ¿no? También tiene innumerables reconocimientos. También esta alianza que les mencioné con la Universidad de Arizona State, también el hecho de tener un plan curricular basado en habilidades blandas y también la formación de ciertas competencias que queremos en nuestros graduados. Y también contamos con expertos docentes, tanto nacionales e internacionales, capacitados en cada una de las áreas. Asimismo, contamos con un contenido bastante dinámico porque realizamos constantemente foros, controles de lecturas, por medio de las salas virtuales.
eh, videos de simulación, encuestas, entre otros, para que la clase sea mucho más interactiva, pero sobre todo para que exista un seguimiento constante y un acompañamiento. También realizamos, estas sesiones van a ser sincrónicas, es decir, en tiempo real, ¿no? No son virtuales, sino van a ser remotas, es la palabra correcta. La plataforma de acceso es inmediato, podrás estudiar de manera real a través de la plataforma de Canvas, desde cualquier celular, tablet o computadora. Además que vas a tener un acompañamiento constante con cada uno de tus docentes. Normalmente al final, como nuestros cursos son modulares, al final de cada uno de estos módulos se hacen posiciones de casos clínicos y ustedes, quienes van a ser parte de la segunda especialidad, van a contar con los diferentes docentes quienes van a acompañarlos constantemente, ¿no? También tenemos una red de contactos que no tendrán barreras geográficas y también tenemos diferentes alianzas internacionales con las diferentes universidades, en la Arizona State, que ya lo mencioné, también en España, ¿no? Una de las universidades más relevantes, la Universidad Pontificia Salamanca, en México también tenemos la Universidad de Valle de México, entre otras, en Ecuador la Universidad Internacional de Ecuador y en Colombia la Universidad de Antonio de Nariño. Y bueno, yo voy a hablarle ya específicamente de la segunda especialidad. ¿Y por qué esta especialidad? ¿Por qué estudiar esta especialidad? ¿No? Y esa creo que es la pregunta que les hice a muchos de los colegas que han estado en las entrevistas y siempre me mencionaban algo, ¿no? Que hay un vacío, ¿no? Que existe una necesidad, pero que hay un hueco de conocimiento y que en pediatría no hay nada dicho, que muchas veces nos basamos en protocolos y nos basamos en algunos protocolos adaptando a las situaciones, pero también nos basamos en no solamente en la nutrición basada en evidencia, sino nutrición basada en la experiencia. Lo que le funcionó, creo que por ahí está mi colega Ángel, sí, si lo que le funcionó a Ángel y no en México posiblemente me pueda funcionar a mí, es posible, ¿no? Entonces, trabajamos muchas veces así de manera empírica, pero es muy importante tenerlo presente. Nuestro programa ofrece también una formación exclusiva en el Perú, potenciando esta especialidad con un material de estudios, con casos prácticos, ¿no? Extraídos de este plan de estudios de la Universidad de Arizona State, pero también recordar que es un programa de acompañamiento, entonces van a estar acompañados no me han puesto ya ahí docente extraordinaria, pero no solamente van a estar acompañados por mi persona, sino por los innumerables colegas que tengo a nivel nacional e internacional, que son en realidad esta gran fortaleza, ¿no? Porque le van a dar un enfoque integral en cada una de sus diferentes áreas. Contamos con una plana docente, especialistas nacionales e internacionales, con reconocida trayectoria y amplia experiencia, la internacionalización que también les mencioné, y la certificación, ¿no? Otorgada por la Escuela de Posgrado en cada uno de los diplomados que se han hecho, que ya son 3. Inmediatamente los colegas terminaban y más o menos entre un mes o 2 meses ya tenían sus certificados para poder presentarlos en su centro de trabajo, ¿no? Y poder ocupar, ¿no? Mejores posiciones. En cuanto a la malla curricular, bueno, el plan curricular en realidad es bastante innovador. He considerado mucho el tema de los colegas, ¿no? Me he reunido con cada uno de ellos y hemos generado estrategias para hacer que estas clases realmente estén a la par con las competencias, no solamente que necesitamos nosotros que ustedes salgan, sino también competencias en cuanto a lo que vemos usualmente en nuestros hospitales, ¿no? La necesidad de contar con profesionales cada vez capacitados, ¿no? Pasantías a nivel internacional es opcional, no es que todos tengan la posibilidad de viajar, ¿ya? Contenido de aprendizajes alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que yo les mencioné, las aulas invertidas, ¿no? Y esto es muy importante porque el especialista revisa, ¿no? Previamente el material de estudio a través de la plataforma, ¿no? Incentivando el aprendizaje autónomo. ¿Qué quiere decir estas aulas invertidas? Que nosotros le facilitamos videos, le facilitamos material bibliográfico y, y ustedes son quienes harían la clase, ¿no? Con un acompañamiento con un profesional, ¿no? La metodología teórico-práctico les permitirá también un aprendizaje bastante participativo. A mí me gusta que los colegas participen, no me gusta solamente hablar.
análisis de caso de la misma manera, y ahí está justo, hola Ángel, vamos a ver técnicas de enseñanza basadas en la aplicación de casos reales, ¿no? Y experiencia de los participantes. Y aquí es muy importante señalar que muchos de estos casos clínicos son casos reales de los colegas quienes trabajan en las diferentes áreas, en cardio, en nefro, en onco, ¿no? Y que gracias a su experiencia tomamos esos casos clínicos y esos casos clínicos son motivo de sustentación de ustedes, ¿no? Luego de discusión y debates grupales, que lo hacemos generalmente en la semana 4 de cada uno de estos módulos o cursos. Bien, el perfil del egresado, que va a salir una persona totalmente capacitada para manejar estos casos clínicos, integrando la nutrición en el tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? También investigaciones en nutrición pediátrica, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, ya que muchos colegas que trabajamos en hospitales o en otros servicios, o en centros de salud, por ejemplo, no hacemos mucha investigación teniendo una data muy importante. También el estar habilitado con los programas y políticas de nutrición pediátrica a nivel comunitario, esta segunda especialidad no solamente un enfoque clínico, sino que nosotros consideramos que la atención primaria es muy importante para no cargar de trabajo, ¿no? a los hospitales de mayor nivel, ¿no? Y sobre todo, en gestionar estos recursos, ¿no? De manera eficiente, optimizando la entrega de servicios, ¿no? De nutrición pediátrica con un desempeño ético, responsable e íntegro, ¿no? Entonces, todo lo que se hace aquí, todos los casos clínicos tienen que ver con esta, digamos, esta competencia de gestionar estos recursos, ¿no? Siendo responsables, íntegros a la hora de presentar sus proyectos. ¿Dónde se podría desempeñar a nivel clínico? ¿No? Generalmente eso es mucho más común ver colegas que necesitan, sobre todo la especialidad, son básicamente el área clínica, pero también a nivel público, ¿no? Con el dominio de políticas públicas que se están viendo en nutrición infantil, sabemos que en nuestro país, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica, los problemas de salud pública son básicamente nutricionales, ¿no? También funciones de gestión de recursos a nivel de presupuestal, a nivel personal, y la parte de investigación también que habíamos mencionado, una de las competencias. Esto es lo que se va a llevar, ¿no? El primer ciclo, las bases de la nutrición pediátrica. Este curso en el diplomado era el ABC de la nutrición pediátrica y es un curso que se va, en este caso, se va a convalidar. También tenemos en el primer ciclo el curso de inmunonutrición, que es un curso que a mí personalmente me gusta muchísimo. Nutrición y obesidad infantil, también tenemos este curso que vamos a hablar de algunas enfermedades también relacionadas con obesidad infantil, y vamos a tener el curso de investigación 1, ¿no? Tenemos en el ciclo 2, tenemos el curso de nutrición materno-neonatal, un curso que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Nutrición en endocrinopediatría, ¿ya? Este es otro curso que también se va a convalidar. Nutrición en cirugía pediátrica, son cursos nuevos que no lo teníamos en el diplomado, nutrición materno-natal, ni tampoco cirugía pediátrica. Nutrición en cardiopediatría, sí lo teníamos en el diplomado, lo hemos mejorado, hemos hecho más cosas, más casos nuevos. Nutrición en nefropatía, ese es también otro curso que se va a convalidar con el diplomado. Y nutrición en oncopediatría, ¿no? Un tema que también es bastante interesante, y también que uno de los temas que Ángel también nos apoya muchísimo, trastorno de la conducta alimentaria, un tema también que se está viendo mucho, ¿no? Y que necesitamos también trabajar esto en adolescentes, investigación 2 también. Como vemos, las que se encuentran en rosaditas son asignaturas, ¿no? Que tienen, digamos, son cursos especializados o enriquecidos con el contenido de la Universidad de Arizona State. Y las que vemos aquí que les mencioné son básicamente las convalidaciones con el diploma de nutrición pediátrica. ¿Ya? Y vemos aquí también mucho de estos, investigación sobre todo, se va a hacer talleres de investigación científica. Y el título es un especialista en nutrición pediátrica otorgado por la Universidad Norbert Wiener, y estos son mis ponentes, ¿no? Tenemos al doctor Abel Hernández Salinas, creo que ya lo conocen, es un docente emblemático, es ministro de Salud del Perú. Ahí están todas sus que se han desempeñado, todas sus credenciales son bastante largas.
¿no? Y es que así son mis ponentes y me cansaría estar comentando de cada uno de ellos, pero creo que a Abel ya lo conocen muchísimo. Aparte de ser ex ministro de Salud, es médico pediatra, ¿ya? Fundador del servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital María Auxiliadora. Bueno, quienes habla, soy docente extraordinaria, coordinadora de la especialidad de nutrición pediátrica. Tengo una especialidad en nutrición oncológica y una maestría en bioquímica y biología molecular. Pertenezco a la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, he presentado algunos trabajos y estoy como investigadora auxiliar en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Realizo algunos trabajos de lactancia materna, ¿no? Estoy trabajando ahorita algunos temas de nutrición, ¿no? Por medio de la leche materna, pero también estamos trabajando algunos métodos diagnósticos de sexismo natal, que es un tema de mi tesis. También tengo a Marianela Ayala, que es bióloga, ¿no? Tiene una maestría en genética en la Universidad de San Marcos. También el PhD Joel de León Delgado, ¿no? Es licenciado en bioquímica y magíster en bioquímica en la Universidad de La Habana, ha sido mi profesor en la Universidad Cayetano, doctor en ciencias biológicas, en realidad es un capazo. Luego tengo aquí a Andrea Borges, doctor en nutrición en la Universidad USIL, tiene una maestría en la UPC y con ella van a llevar bastante tema de investigación. Melissa Zúñiga, ella es licenciada en nutrición, maestra también en la universidad, en la UPC, pero sobre todo ella ha trabajado conmigo en, el, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ha trabajado conmigo también en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y tengo también a la licenciada Luz Guamán Margarito, ella es licenciada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también ella trabaja conmigo en el Neoplásicas, ha trabajado conmigo también en el Hospital Santa Rosa, ahorita está encargada, forma parte de la unidad, en la unidad funcional de terapia metabólica y nutricional oncológica del INEN, y tenemos a la magíster Susana Monzón, que es nutricionista, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ella nos va a ayudar con el tema de trastorno de la conducta alimentaria. Ha recibido una maestría en la Universidad Europea de Madrid, tiene mucha experiencia en el tema de trastorno de conducta alimentaria, sobrepeso y obesidad. Y tenemos también al colega Luis Miguel Becerra, quienes somos nutricionistas pediátricos, lo conocemos a él muchísimo, también es un capo, ¿no? Es el presidente de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, también ahí me dará la razón Ángel también en ese sentido, delegado del Ministerio de Salud y Protección Social, es especialista en nutrición clínica y ciencia basada en alimentos, es docente también en temas de nutrición pediátrica, ¿no? También es amante de la inmunología, ¿no? Pues llevó una maestría en la Universidad Católica de Valencia y está haciendo actualmente su doctorado en nutrigenética y nutrigenómica en la Universidad Internacional Iberoamericana en México. Tengo a la colega Estela Servín Escobar, ¿no? Estos son mis docentes internacionales. Ella es paraguaya, tiene un máster en nutrición clínica y es presidente del comité científico de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Actualmente está trabajando en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social de Paraguay, es coordinador del curso de obesidad. Entonces, con ella vamos a ver mucho el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Y tengo a María Teixeira, ella es quien iba a darnos la ponencia el día de hoy, ¿no? Lamentablemente por razones de salud no ha podido hacerlo, les pedí la disculpa del caso. Ella es uruguaya, magíster en nutrición por la Universidad de León, tiene también una licenciatura, ¿no? En la Universidad de República de Uruguay. Ella es una capa en el tema de bancos de leche. He hablado muchísimo con ella, ha hecho muchos estudios a nivel microbiológico, ¿no? También estamos en conversaciones para hacer el tema de lactoferrina en la leche materna y qué poder tiene bactericida en la leche materna. Algunos trabajos bastante interesantes. Y bueno, tengo aquí también a Ángel Ibáñez. Ángel, ya tú te presentarás. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Te presentas tú, Ángel? Tú lo haces mejor que yo.
¿Quieres que yo te presente? Sí, ya. Entonces, Ángel Ibáñez, el colega de México, Ah, es ya, ya. nutriólogo clínico, arquitectura. Es Sí, que no se tú puede abrir puedes, el audio. tú mismo eres Ángel. Sí, ok. Hola, buenas noches. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Ángel Ibáñez, soy nutriólogo. Nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con el diploma de nutrición clínica por el Hospital Regional Licenciado Adolfo Mateos, donde soy profesor, candidato a maestría en nutrición clínica y nutriólogo clínico en el Hospital 20 de Noviembre, en el Hospital Mac La Viga y en el Instituto Mexicano del Sueño. Y bueno, más cosillas. Angelito es bien humilde, ¿no? Pero él es un capo en temas de oncológicos, ¿no? Nos ha ayudado mucho en el tema también renal, ¿ya? También ya limitaremos por otro tipo de trabajos de investigación, pero sí, les va a apoyar mucho en la parte de nefro y sobre todo en la parte oncológica, que he visto donde, le he visto más apasionado, no sé si tenga otro tipo de pasiones, pero esos dos básicamente. El inicio del curso es el 11 de enero, la modalidad es a distancia, la duración es de 12 meses, 3 ciclos como habíamos indicado, donde están los diferentes cursos, y ya les había señalado alguna vez, son los sábados en la tarde y los domingos en las mañanas, y bueno, estos son los requisitos, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo han presentado porque han tenido una entrevista con mi persona. Y bueno, no sé si, Francesca, quisieras mencionarles algo adicional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Eh, Quiero comentarles, bueno, invitarlos a que puedan revisar la información de nuestra segunda especialidad en nutrición pediátrica. Nosotros como escuela tenemos ya la experiencia del diplomado, varias versiones, ediciones y promociones sobre nutrición pediátrica. Asimismo, hemos trabajado con el docente Ángel Ibáñez, que es un capo también, nuestra coordinadora, la licenciada Indira Lengua, quienes con ustedes también, algunos veo que ya han pasado el proceso de postulación. Entonces yo, si tuvieran alguna consulta o duda, estoy dejando mis datos para que se puedan contactar conmigo. Mi nombre es Francesca Aragón, este es mi correo electrónico, mi número de WhatsApp. Estamos iniciando clases este 11 de enero. ¿Sí? El 11 de enero estamos iniciando clases y quiero poder invitarlos a que puedan revisar nuestra información y si tuvieran alguna duda nos comentan para poder ayudarlos. Tenemos acá una consulta en cuanto a los requisitos. Claro que sí. El primer requisito para poder llevar una segunda especialidad es contar con su colegiatura, ¿no? Que su grado, bueno, su título esté también registrado ante SUNEDU. Asimismo, solicitamos una ficha de inscripción, que es un formato propio de la escuela de posgrado, el cual nosotros le vamos a proporcionar. De igual forma, su currículum vitae descriptivo, esto nos va a ayudar a que nuestra coordinadora también en la entrevista pueda saber un poquito más de ustedes y puedan hacer este conversatorio, que básicamente es para poder conocer su perfil profesional. Una constancia de pago por derecho de admisión y asimismo una foto digital de acuerdo a las características solicitadas, que viene a ser una foto tamaño carnet o pasaporte. Y como ya mencionamos, una ficha de entrevista, la cual nos llena la coordinadora Indira con los resultados que a ustedes se les van a otorgar referente a su admisión a la segunda especialidad. No sé si tienen alguna otra duda o consulta quizás referente a la segunda especialidad para poder ayudarlos, o quizás hayan consultas aún que han quedado pendientes, me parece, Indira, en cuanto a la ponencia, ¿no? Que está súper interesante. A ver. Bueno, acá creo que lo de los cupos menciona, eh, que, bueno, ya no hay cupos, sí, es cierto. Mm, bueno, esa ya la pregunta de los fármacos ya la respondí. Francesca, quizás les puedas mencionar que se puede habilitar otro grupo, Sí, porque me han justo, escrito. correcto. Tenemos mucha demanda por esta segunda especialidad. Y más aún, Indira, nos ha pasado porque nosotros hemos sido los pioneros en poder tener este también diplomado en nutrición pediátrica. Y nos hemos preparado bastante con docentes de renombre. Tenemos una plana curricular muy enriquecida. Entonces nos hemos preparado para poder tener esta segunda especialidad que ha sido esperada por muchos de nuestros egresados, muchos también de nuestros nutricionistas,
por lo cual sí, efectivamente hemos agotado las vacantes de este primer inicio. Entonces, estamos manejando una lista de espera, por ahí de repente si alguien no culmina el proceso o desista, podamos llamarlos de manera del orden, de la lista que tenemos. Sí se está programando, se está viendo poder tener un segundo grupo más adelante. Todavía no tenemos una fecha, pero igual ni bien tenga la fecha, yo me voy a contactar con las personas que han podido participar de esta charla informativa, de este webinar, y también las personas que han quedado en la lista, ¿no? En caso no alcancen un cupo. De igual forma, a nosotros, licenciados, que están participando de esta ponencia, nos ayudaría un montón poder tener su opinión en cuanto a saber si ha sido interesante para ustedes, les ha gustado esta ponencia, el tema, ¿no? Si están interesados también en poder participar de nuestra segunda especialidad para mantenernos informados. Entonces, sí agradeceríamos, hemos lanzado una pequeña encuesta, la que desearíamos puedan completar. Y si tuvieran alguna otra duda o consulta, escríbanlo por favor a través del WhatsApp, que nosotros poco a poco vamos a ir absolviendo. Por ejemplo, aquí los horarios. Nos están preguntando sobre los horarios, Indira. Sí, los horarios son fijos, son inamovibles. Sí contamos con clases sincrónicas, es decir, con clases en vivo. Estas clases quedan grabadas igual para posteriores consultas. Y sabemos que ustedes a veces tienen un horario un poquito que los días sábados no se pueden conectar. Se podrían ausentar, sí, en algún momento, pero esto tampoco puede ser a lo largo de la segunda especialidad, porque ustedes están estudiando una segunda especialidad que les va a dar un título de especialista con un registro. Entonces, sí es necesario su participación activa durante las sesiones. Sí, igual va a haber, comento que va a haber una inducción en el mes de enero sobre cómo utilizar la plataforma, cómo hacer efectivo este sistema de justificaciones. Se ha llevado ya el diplomado, como mencionó Francesca, y nunca ha habido problemas, porque los colegas no es que busquen faltar, ¿no? Los colegas en líneas generales algunas veces no quieren perderse la clase, pero tienen que ingresar lamentablemente al trabajo y a veces pedimos permiso los sábados y lamentablemente faltó personal y se requiere. Entonces, en esos casos sí vale la pena justificar, ¿no? Igual las clases están grabadas. En cuanto a las presentaciones, disposición de casos clínicos, ya hablaremos, pero inclusive muchos de los colegas se han conectado de donde están y han dado su presentación, y ahí está Ángel de testigo también en ese aspecto. O también muchos de los colegas han grabado videos, ¿no? Los colegas lo han puesto, ¿no? Y lo han podido exponer sin ningún problema. Entonces, claro, la idea es que también ustedes traten de poder participar en lo que más que puedan, porque también es una inversión que ustedes están haciendo y es una especialidad, una segunda especialidad también, eso también ténganlo en cuenta. Pero cosas que puedan pasar, eso sí se puede justificar. Entonces ya Indira nos ha, bueno, apoyado con esa consulta. Bueno, sí, es verdad que a veces nosotros hemos tenido por ahí un caso atípico de que no han podido estar presentes y han tenido que poder presentar su video, ¿no? Eso es previa coordinación. Siempre todo es conversado directamente con el docente a cargo o con la coordinadora, para que ustedes como alumnos no tengan ningún inconveniente. Creo que ya no hay ninguna consulta, Indira, me parece. No sé si quedó alguna de la ponencia. Mencionan sobre si va a ser semipresencial. La respuesta es que no va a ser semipresencial, va a ser todo a nivel remoto. ¿Ya? ¿Se ha visto alguna necesidad de poder hacer algún taller de manera presencial? Se puede hacer, pero también hay que pensar de que tenemos un gran componente y eso lo sabe también Francesca, un gran componente de colegas que son de provincias, ¿no? Entonces tendríamos que ver la posibilidad de poder hacer quizás algún taller, ¿no? Y grabarse, podría ser, ¿no? Podría ser algo muy peculiar, pero en líneas generales es virtual, remoto, mejor dicho. Y tienen una pregunta sobre los costos, Francesca, eso ya es tu parte.
Sí, nosotros contamos, bueno, una cuota regular de esta segunda especialidad es de 917 soles. Son 12 cuotas mensuales. Son 3 matrículas, una por cada ciclo. Nuestra especialidad cuenta con 3 ciclos académicos. Y asimismo también hemos estado teniendo, solo para el presente inicio, un beneficio excepcional que ha sido por convenio con el Colegio de Nutricionistas, ¿no? Para nuestros colegiados habilitados del 30%, al igual que nuestros egresados, sean de pregrado, de posgrado, si hayan llevado un programa de especialización, una segunda especialidad, o también si son egresados del diplomado en nutrición pediátrica. Nuestra modalidad, como comentó nuestra coordinadora, es 100% a distancia, lo que hace que cualquier persona conectada a nivel nacional pueda participar de esta especialidad, ¿no? Entonces, se comenta también de que de repente puede haber ahí algún taller que se pueda realizar de manera presencial, pero eso es previa coordinación. Entonces, igual toda la información nosotros se las vamos a ampliar, de estar interesados en continuar de repente en un futuro llevando esta segunda especialidad. Quiero agradecer a todos por su participación y nos ayudarían mucho también con la encuesta si pueden llenarla. Mira, creo que ya no hay más consultas, preguntas. No sé si quieres Sí, añadir algo o creo despedirnos que ya también quizás. ya hemos respondido. Sí, algunas colegas que me escribieron ya de manera interna también ya les respondí. Igual les he dejado ahí mi correo electrónico y simplemente agradecerles por su participación, por estar ahí súper atentas y atentos y estarme preguntando y respondiendo. El chat ha reventado de manera general y también me han escrito de manera interna. También agradecerle a Ángel por siempre estar apoyándonos constantemente, ¿no? Y gracias a ti, Francesca, por la oportunidad. Muchas gracias, colega. Yo me despido. Que tengan bonitas noches.